examen físico, estudios complementarios para cada uno de los tipos, posteriormente que vamos a ver. Empecemos entonces con lo que es la anatomía y la fisiología. Aquí vamos a mostrar este video, es relativamente muy corto, son 3 minutos nomás. Los oídos están activos No constantemente, sé si se está captan las ondas escuchando. sonoras y las transforman en información Sí, que sí el se está cerebro es escuchando. capaz de interpretar, Ok. como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Listo, pues este era como un repaso así corto sobre cómo funciona el oído, pues esto es muy somero y ya nosotros iremos como explicándolo parte por parte. Entonces primero hay que iniciar por la anatomía del oído interno. En la anterior clase habíamos visto lo que era el oído medio y el oído interno se compone más allá de lo que es la membrana timpánica y los huesecillos, que termina el yunque, el martillo y el estribo. Una vez el estribo se conecta con esta ventana oval que se ve en esta porción, entonces ya viene siendo lo que es la cóclea, el vestíbulo con el sáculo y el utrículo, los conductos semicirculares y los conductos perilinfáticos. Todo esto va a estar unido a los dos nervios que son el nervio vestibular para los conductos semicirculares, el vestíbulo y el nervio coclear que va a estar unido a todo lo que es la región de la cóclea. Aquí pues se va a tener una membrana redonda también o membrana timpánica accesoria que es la que va a atenuar los sonidos, que después ya hablaremos sobre eso. Y pues estos son los principales componentes de la anatomía del oído interno. Hay que decir que pues este se encuentra dentro del hueso temporal y que pues ahí se encuentra ubicado toda esta estructura y aquí están las mismas estructuras que habíamos mencionado anteriormente. Entonces hay que decir que están las tres porciones que son las más importantes del oído interno, que es el laberinto óseo, que se va a componer porque todo lo que es la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares tienen un recubrimiento óseo. Dentro de él está la perilinfa. Posteriormente, dentro del laberinto óseo hay otro recubrimiento que es el laberinto membranoso.
y dentro de él está la endolinfa. Aquí entonces tenemos el laberinto vestibular, que es esta porción de aquí, el laberinto coclear o membranoso y los conductos semicirculares membranosos. O sea, toda esta porción es la que se encarga del equilibrio y esta porción es la que se encarga del nervio auditivo coclear y esta es la del nervio vestibular. Ya por dentro de los conductos membranosos o del laberinto membranoso tenemos lo que son los líquidos del oído interno, que es la endolinfa, la perilinfa, la que está alrededor y tenemos dos canales o rampas, la timpánica y la vestibular, y la media que va a ser como tal donde va a estar, donde se va a producir la audición. Bueno, aquí tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Además, aquí tenemos otras estructuras como el ganglio espiral que va a arrojar las aferencias o los axones que van a llegar hacia el órgano de Corti, que es el órgano que va a generar la audición como tal. Entonces, la cóclea es como un laberinto, como vieron, es como un caracol. Sin embargo, si uno cogiera es la punta de la cóclea, o sea, la parte en la que más se enrolla en el centro, y la desdoblara y le hiciera como una línea así larga, se podría ver de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que el sonido llega a la membrana timpánica, mueve los huesecillos, uno se mueve anteriormente y el otro posteriormente, y esto va a generar unas vibraciones hacia la membrana oval. Esta membrana oval pues va a llevar estas vibraciones por las dos rampas que están llenas de líquido, que es la perilinfa. Este líquido primero va a estar por la escala o la rampa vestibular y posteriormente por la escala timpánica. Lo que pasa es que este líquido genera las vibraciones o lleva esas vibraciones y las conecta hacia la escala media, que es la que va a generar la audición. Entonces, hay unas membranas, que son estas membranas de aquí de la mitad, que son la membrana basilar, por donde se van a transmitir estas vibraciones y van a llegar hacia el órgano de Corti, que son ya las células ciliadas internas o externas, que ahorita ya veremos bien cómo funciona. Entonces estas vibraciones se van a transmitir desde aquí hasta aquí, y si se producen desde la escala vestibular, y si se producen desde la escala o rampa, que es lo mismo, timpánica, se van a producir hacia arriba. Entonces todo esto va a generar las vibraciones que van a llegar hacia el centro, que es el órgano de corte. ¿Cómo se producen las frecuencias? Lo que pasa es que esta membrana basilar es más rígida en esta parte central y va perdiendo rigidez y se va volviendo más flexible a medida que se llega al helicotremo. La parte rígida es la que va pues a identificar las frecuencias más altas porque es la que puede vibrar. Para vibrar necesita mayor resonancia, mayor frecuencia, y la parte ya de la punta que es y hacia atrás y sí, del helicotrema es la que necesita unas frecuencias mucho más bajas porque pues la resonancia se alcanza con una frecuencia más baja. Ya entonces vamos a ver qué es lo que hay en esta porción de la mitad. O sea, ya llegó la vibración llegó a cada una de las rampas, la vibración se transmitió por la membrana basilar y llegó a la rampa media. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Lo que sucede ahí es que tenemos, aquí estamos en la escala media o rampa media, una membrana de Reisner, que esta membrana pues no es la que transmite como tal el sonido, es muy delgada para transmitirlo, pero es la que permite que se acumule aquí la endolinfa, que es importante para la transmisión de sonidos y el movimiento de los cilios. Entonces, por aquí llegaba el sonido, que es la escala o rampa vestibular, va a transmitirse por la membrana basilar y una vez entra la membrana, ya se transmite por la membrana basilar, llega a la escala media o órgano de Corti. Una vez estamos en la rampa media, lo que vamos a ver es la membrana tectorial que va a estar conectada con las células ciliadas, ya sean internas o externas. Estas células tienen unos cilios que se van a conectar como tal. Pues las externas son mucho más numerosas, pero no son las que están encargadas de la audición como tal, sino que esas son las internas, que se van a conectar mucho más con el nervio coclear. Lo que va a pasar es que con la vibración, esta membrana tectorial se va a mover, como vimos en el video anteriormente, ustedes vieron que había como una membrana que se movía y que hacía que se movieran los cilios. Lo mismo pasa aquí, entonces se mueve esta membrana y esto estimula los cilios, y estos cilios al moverse genera una despolarización de estas células ciliadas, y esto va a generar como tal que se dé el impulso nervioso. Estas células sensoriales externas pues tienen una función principalmente de acomodación del sonido, no tanto de la percepción del mismo, sino de que el sonido pues le da las características específicas al sonido, y estas tienen más importancia en cuanto a la detección del sonido ya como tal. Pues lo que pasa es que
Para que se dé el impulso, entonces tenemos que esta endolinfa pues tiene una composición muy especial y es que tiene una gran cantidad de iones de potasio. Esta gran cantidad de iones de potasio es lo que va a permitir la despolarización de estas células y por eso es que podemos escuchar tan rápidamente el sonido. Una vez se produce, hay una latencia como de 50 a 80 milisegundos, que es en realidad muy corta, para que llegue a la percepción de nosotros. Bueno, esta es otra imagen en la que amplificamos lo mismo. Aquí tenemos otra vez la membrana, sino que es como más bonita. La membrana tectoria, también está la membrana basilar por la que transmite el sonido, también están las células ciliadas internas y externas, y donde se va a transmitir lo que sería el movimiento, o sea, el movimiento se puede producir por el movimiento de la membrana tectoria o por el mismo movimiento de la endolinfa, que sería todo este espacio que está aquí, pueden mover los cilios. Aquí tenemos ya un poco más de la fisiología, de por qué genera la hiperpolarización o la despolarización. Entonces, dependiendo de cuánto potasio entre, por el movimiento que se produzca, va a despolarizar después con la entrada de calcio y esto va a generar el envío del estímulo por el nervio vestibular. Otra gráfica que explica más o menos lo mismo. Y aquí ya tenemos lo que sería cómo se representa esto en las conexiones nerviosas, ya en el sistema nervioso central. Tenemos varios núcleos cocleares después de que el nervio vestibular llega a la unión protuberancia bulbo-raquídeo y aquí va a llegar y va a ascender por está pues los núcleos cocleares y después está lo que sería el colículo inferior. En el colículo inferior después va a pasar al cuerpo geniculado medial que está en el tálamo y este cuerpo geniculado medial va a ir posteriormente como tal a la corteza auditiva primaria, que hay una corteza auditiva primaria y otra de asociación. Esta primera, la primaria, pues va a despolarizar o va a enviar los estímulos a la de asociación, que es gran parte de cómo se entienden los sonidos, cuál llega, si se escucha, por ejemplo, más en el izquierdo, el sonido pues se va a interpretar como que está más cerca, entonces de ahí se da el posicionamiento del sonido y todas estas condiciones o características especiales del sonido. Ya tenemos después la hipoacusia neurosensorial, que tenemos varias etiologías. En cuanto a las etiologías, pues están las infecciosas. En los niños o en los neonatos están especialmente los torches, que es la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes virus y la sífilis. También se tienen otras infecciones virales como las parotiditis y las meningitis. En las meningitis es una secuela muy importante debido a que se puede comprometer el nervio vestibular fácilmente. La hipoxia neonatal también puede producir estas lesiones, el parto prematuro. Aquí están los mecanismos fisiopatológicos, ahí los pueden ver. La hiperbilirrubinemia también se produce por el depósito de la bilirrubina en la cóclea y en los ganglios basales. Y también hay medicamentos que pueden facilitar esta hiperbilirrubinemia. También se tiene de forma hereditaria y lo más frecuente es que se represente de una forma aislada sin formar pues parte de algún otro síndrome. También autoinmune que vaya contra las células ciliadas, la estría vascular y contra la membrana basilar o algún otro componente del oído interno. Y entonces aquí se tienen enfermedades como la granulomatosis de Wegener, el LES, la artritis reumatoide y el hipotiroidismo. También está el trauma acústico y pues algunos fármacos, como ya mencionábamos, entre los que tenemos pues las más relevantes, aminoglucósidos, diuréticos de ACE y quimioterapia. Y pues los que utilizan en quimioterapia. Y en tumores está el schwannoma vestibular, que ahorita vamos a hablar más sobre él. Entonces, pasando a hablar de la anamnesis y el examen físico, la anamnesis lo más importante es interrogar sobre las características de la hipoacusia, es decir, el tiempo de evolución, si esta es unilateral o bilateral, si ha sido rápidamente progresiva, de aparición lenta o fluctuante, o por el contrario, fue de aparición brusca. En los antecedentes, como ya lo mencionamos, es importante interrogar acerca de embarazos, del uso de medicamentos ototóxicos, infecciones y a los niños más pequeños los antecedentes perinatales, así como también antecedentes de enfermedades autoinmunes y exposición a ruidos intensivos y si se ha usado protectores auditivos. Al examen físico podemos buscar alteraciones craneofaciales que nos puedan llevar a indicar que esta hipoacusia hace parte de un síndrome, pero eso no es tan común. Y también podemos explorar signos de traumatismo que puedan ser el origen de la hipoacusia. Es importante durante la otoscopia descartar la presencia de atresia del conducto auditivo externo, los tapones de cerumen, los cuerpos extraños, las perforaciones timpánicas y la otitis media con efusión,
porque estas generan una hipoacusia de conducción que es clínicamente indistinguible de la hipoacusia neurosensorial y pues mediante la otoscopia podemos distinguir la causa. En la imagen, la A es una membrana timpánica normal, sin ninguna alteración. En la B encontramos una imagen de lo que sería un tapón de cerumen. La imagen C corresponde a una otitis media con efusión y por último la imagen D corresponde a una perforación timpánica. La acumetría, pues es un examen, sí, una evaluación que todos podemos hacer. Se dice que es muy orientativa y fácil de realizar y que se debe realizar por lo menos con los diapasones de 256, de 512 y de 1000 Hz. Y las pruebas que más se utilizan y que mayor información aporta son las pruebas de Riné y la prueba de Weber. En la prueba de Weber, pues activamos el diapasón, lo ponemos en el centro de la frente y dependiendo de hacia dónde se lateralice el sonido, nos puede indicar si es una hipoacusia de percepción, o sea, neurosensorial, si se lateraliza hacia el lado sano, o una hipoacusia de conducción si se lateraliza hacia el lado enfermo. En la prueba de Rine vamos a evaluar la transmisión aérea y la transmisión ósea. Se dice que es una prueba de Rine positiva cuando la transmisión aérea dura el doble que la transmisión ósea. Y en las hipoacusias neurosensoriales encontraremos un RINE positivo, pero va a estar más acortado de lo normal. Mientras que en las hipoacusias de conducción, ellos tendrán mejor transmisión ósea. Siguiente. Entonces, en esta tabla, pues se resume como lo que podemos encontrar en las pruebas. Siguiente, por favor. En los estudios complementarios que podemos realizar, está indicado realizar estudios de laboratorio general y específico, hemograma, exámenes para herpes simple, glicemia, pruebas tiroideas y en el caso de enfermedades autoinmunes, factor reumatoideo, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y es muy importante tener en cuenta las infecciones, principalmente los niños más pequeños, el IgM para el toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes y el estudio de sífilis con pruebas treponémicas y no treponémicas. Otros exámenes más especializados, entonces dentro de estos tenemos las emisiones otoacústicas, que es un método muy práctico para evaluar a los niños recién nacidos y a los niños pequeños, porque este no requiere de la colaboración del paciente. Y estos son sonidos que se registran en el conducto auditivo externo, que se originan en la cóclea y van a representar el movimiento de las células ciliadas externas. También tenemos los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral o por sus siglas en inglés, también conocido como el VERA, y estos van a representar cuál es la actividad eléctrica que se genera desde el nervio coclear hasta la corteza en respuesta a una estimulación auditiva. Este es un examen más especializado, pero solamente estudia las frecuencias agudas por encima de los 2000 Hz. Tenemos también la audiometría a campo libre con refuerzo visual, que este nos permite dibujar una curva audiométrica donde el niño va a buscar el origen del sonido a través de una recompensa visual, usualmente es un muñeco. Se llama a campo libre porque no se utilizan audífonos o auriculares y después se va a realizar sentando al niño entre dos parlantes. De esta manera, cuando el niño escuche una fuente sonora, va a buscar la cabeza en dirección del estímulo buscando el refuerzo visual y esta se puede realizar desde los 5 meses hasta los 2 años. La audiometría condicionada por juego se realiza en niños un poco más mayores que tengan la madurez suficiente para seguir instrucciones y para colaborar y la prueba se convierte en un juego y se le va a pedir al niño que haga algo con un juguete cada vez que escuche un sonido. Tenemos la audiometría tonal que se da en mayores de 3 años porque esta requiere un poco más de la colaboración del paciente. Se transmite en tonos puros a una frecuencia de un volumen específico en cada oído, uno a la vez, y se va a realizar una gráfica del volumen mínimo que el paciente requiere para escuchar. Entonces se realiza pidiéndole al paciente que haga una señal cada vez que escuche un sonido y pues esta estudia frecuencias más amplias desde los 120 hasta los 8000 Hz. Siguiente. Siguiente. La impedanciometría, esta estudia la movilidad del tímpano frente a los cambios de presión. Lo que se utiliza es una sonda que tiene una apertura en el conducto auditivo externo y a través de esa se aplica un sonido con una frecuencia y una intensidad variable que genera unos cambios de presión que desplazan el tímpano a su posición normal. En esta sonda también hay un micrófono que va a registrar la intensidad del sonido que refleja el tímpano y esta siempre va a ser útil como un
complemento a la audiometría. Siguiente. También en estudios imagenológicos tenemos la resonancia magnética. En este caso es una resonancia magnética con énfasis en fosa posterior con gadolinio, y esta es de gran utilidad para el diagnóstico de tumores como el schwannoma vestibular. Entonces, en los tipos de hipoacusia tenemos la hipoacusia congénita. Esta se da de 1 a 3 en 1000 recién nacidos vivos. El 50% es adquirida y el 50% es genética. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo para una hipoacusia congénita adquirida están los antecedentes familiares de hipoacusia permanente en la infancia, todos los recién nacidos que sean ingresados en la unidad de cuidados intensivos por más de 5 días, infecciones intrauterinas por citomegalovirus, por herpes, sífilis y toxoplasmosis, malformaciones craneofaciales, estas incluyendo las del pabellón auricular, las del conducto auditivo externo y especialmente las del hueso temporal. Los hallazgos al examen físico sugerentes de síndromes que incluyen la hipoacusia congénita, como lo es la neurofibromatosis, también desórdenes neurodegenerativos, el cultivo positivo para infecciones postnatales. En estas, como ya lo habíamos mencionado, es muy importante la meningitis, traumatismo encefálico, principalmente los que afectan el hueso temporal, y la quimioterapia. Entonces, en el diagnóstico, lo primero que realizaremos es un examen menos especializado como las emisiones otoacústicas. Si este es negativo, se repetirá a los 2 meses, porque muchas veces pasa en los niños más pequeños que pueden tener líquido en el oído medio. Se va a repetir. Si vuelve a salir negativo, se realizará un examen más especializado como es el VERA. En caso de ser positivo, a los niños pues, se les indicará que utilicen audífonos bilaterales potentes, y estos deben de estar implementados a los 6 meses. Y si al cumplir el año no muestra mejoría con los audífonos, será candidato para un implante coclear. Bueno, ya lo que sería el schwannoma vestibular, pues es un neurinoma del acústico, del nervio como tal. Es un tumor poco frecuente y se encuentra relacionado con factores de riesgos como los que mencionó Mariana. Es benigno y por lo general, aunque sea benigno, sí genera mucha sintomatología y sí puede generar muchas complicaciones porque el crecimiento es lento. Sin embargo, está creciendo en una zona muy pequeña. Entonces esto va a generar posteriormente herniaciones, va a generar claramente daño en el nervio auditivo y va a generar también otros signos neurológicos, que es lo que nos va a ayudar al diagnóstico. Esto se presenta principalmente en pacientes de entre la cuarta a la sexta década de vida. Y como mencioné, en etapas avanzadas, pues produce síntomas neurológicos, pues por compresión, lo que obliga pues esto a que uno tenga un grado de sospecha en un paciente que vamos a ver aquí se puede ver en una resonancia, pero lo que vamos a ver es esto, la evaluación y el manejo. Entonces inicialmente tenemos un paciente que puede que se esté quejando sobre que está perdiendo la audición en uno de los lados, porque siempre debe ser unilateral, pues o muy de malas que le salgan dos, unilateral o asimétrico, y que se acompaña además de síntomas neurológicos como parálisis o parecias vestibulares del mismo lado de la hipoacusia. Entonces, estos pacientes que le deberíamos solicitar una resonancia magnética que tenga un énfasis en fosa posterior, se podría hacer con gadolinio para obtener contraste, y el tratamiento en realidad es radioterapia, y la cirugía es como tal el tratamiento definitivo de primera elección en la mayoría de los casos. El trauma acústico es otra de las etiologías más comunes, y este es un deterioro de la audición producido por la exposición a ruido, y tenemos el trauma acústico agudo y el crónico. El agudo está usualmente causado por sonidos transitorios, que son los sonidos que que son producidos por impactos y se caracterizan por un incremento repentino de la presión sonora con un descenso también abrupto y que dura más o menos de 0,5 segundos. Los sonidos de transición también se caracterizan por un incremento repentino de la presión sonora, pero se mantienen en un nivel constante por más de 0,6 segundos, y después se siguen por un descenso rápido. Lo que genera estos sonidos es un intercambio de la presión que es superior a los límites de resistencia anatómica y fisiológica del oído medio y del oído interno, que es por encima de los 80 decibeles. Y esto puede generar alteraciones en las estructuras celulares del órgano de Corti, que son transitorias y que usualmente son reversibles.
Mientras que el trauma acústico crónico se da por sonidos cuasi estables, que son los sonidos que tienen variaciones caóticas en la presión acústica y en su frecuencia. Este se llama crónico porque pues obviamente es una exposición que es constante y que es prolongada y que puede generar alteraciones que pueden ser transitorias o permanentes de las estructuras del órgano de Corti y que se conocen como corticopatía por trauma acústico crónico. Estos son microtraumas acumulativos que lo que hacen es que se vaya perdiendo poco a poco las células ciliadas o las células pilosas. La presbiacusia es la pérdida de la audición en el adulto mayor y esta no solamente se da por fenómenos de envejecimiento celular, sino porque a través de los años pues se van acumulando la exposición a ruidos intensos, a infecciones y a autotóxicos. Es importante durante el examen físico descartar la patología del oído externo y del oído medio y el diagnóstico pues siempre se realizará mediante la audiometría y una impedanciometría. Si bien hay diferentes tipos de curvas audiométricas, estos pacientes generalmente presentarán una curva descendente simétrica, como podemos ver en la imagen. Bueno, ya como tal, hay otra patología que es el tinnitus, que es un ruido de características variables que solo escucha el paciente y que no proviene de una fuente externa. Existen pues varios tipos, pero el más frecuente es el subjetivo, lo escucha solo él, el paciente, y pues no es pulsátil. Cuando es pulsátil se podría asociar a otra patología vascular como aneurismas, que está más relacionado con el pulso arterial. Sin embargo, en estos pacientes ellos refieren este sonido como un zumbido, como una molestia. Generalmente cualquier persona podría tener un tinnitus. Sin embargo, en algunas personas puede ser tan importante y tan fuerte que puede generar una alteración en la calidad de vida y pues hasta en su salud mental, porque esto pues va a estar presente en todo el tiempo y va a estarlo escuchando todos los días, en cada momento. ¿Qué pasa? Con ellos hay que mirar antecedentes, si ha tenido traumas acústicos, como mencionó Mariana ahorita, si pues tiene antecedentes de hipoacusia o de vértigo, porque las alteraciones del oído van a generar alteraciones en la percepción, en las células ciliadas, y esto va a generar este sonido crónico. Esto también se ha manifestado que puede ser por algunos detritos dentro de la cóclea, que puede generar estos movimientos ciliares sin que se presente ningún sonido. Y en ellos debemos solicitar una impedanciometría. Al examen físico también debemos observar si el paciente tiene de pronto un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, en perforaciones o retracciones timpánicas. Y se tiene que tener en cuenta y mencionar al paciente que los tratamientos no son en un 100% efectivos. Muchas veces puede ser con medicamentos, también con cambios del estilo de vida, por ejemplo, cuando se hacen tareas, utilizar música de ruido blanco o también música de fondo para que atenúe este ruido que, pues, que está generando incomodidad y disminuye la calidad de vida del paciente. Ya tenemos posteriormente la hipoacusia súbita, que se define como la pérdida del sensorio neural de más de 30 o más decibeles, en al menos tres frecuencias contiguas y dentro de un periodo de menos de 72 horas. Entonces tenemos varias causas, pero la idiopática es una importante porque solo el 7 al 45% de los pacientes se puede identificar una causa. En cuanto a las infecciosas, tenemos varias enfermedades de todo tipo, virales, también se tienen bacterianas, parasitarias como la toxoplasmosis, vasculares, embolia, isquemia transitoria. Esto puede estar relacionado con un ACV, puede ser hasta uno de los síntomas de un paciente con ACV. Y pues se dice que pues es más susceptible la cóclea porque pues la irrigación depende apenas de dos pequeñas arterias terminales. Y neoplásica también, como vemos por el cianoma vestibular, el meningioma, el mieloma, metabólicas como la diabetes y el hipotiroidismo, traumáticas con fracturas de hueso temporal, fístula perilinfática o iatrogénica, y funcionales como un desorden conversivo también se puede presentar en estos pacientes. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a este paciente? Primero, pues si tiene la pérdida auditiva menor de 72 horas, se debe solicitar una audiometría, impedanciometría, y en caso de que el paciente también presente déficit neurológico focal, podríamos pedir una resonancia magnética, lo que nos podría orientar a algún tipo de tumor o fractura o alteración como tal de la fosa posterior. Y hay que preguntarse si el paciente tiene factores de riesgo, si fue un paciente, por ejemplo, que no, que tiene alto riesgo cardiovascular, o es un paciente diabético, o es un paciente que ya ha presentado que tiene neurofibromatosis. Entonces, todos estos factores de riesgo hay que analizarlos para buscar la etiología específica. ¿Y qué tratamiento? Pues depende.
Hay terapias específicas para la etiología específica o una terapia empírica. Cuando no se conoce la causa como tal o no se pudo encontrar, la terapia empírica dice que, leímos que es sobre los corticoides. Los corticoides se pueden usar como terapia empírica, no para recuperar la audición que se ha perdido, sino para mantener y evitar que siga progresando la lesión. Y la terapia específica pues ya depende de cuál haya sido la causa, la etiología específica que se encontró. Y también se puede tener hasta una resolución espontánea del 45% y esto se evalúa pues con la audiometría. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La presentación estuvo muy buena. Lástima que no tengamos tiempo para hacer una revisión porque comenzamos un poco tarde. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. No, doctor. Sí, yo vi que de pronto mencionaste mucho el nervio vestibular cuando hablaste de la anatomía y fisiopatología, pero no es el nervio vestibular, es el nervio coclear. El nervio coclear y vestibular forman el octavo par, pero son dos nervios completamente diferentes. Entonces, las aferencias auditivas van por el nervio coclear y las aferencias del equilibrio y vestibulares van por los nervios vestibulares superior e inferior. Esa sería como la única aclaración que quisiera hacer. Le pediría el favor a Miguel Ángel y a la compañera que si tienen la charla para la semana entrante, por si de pronto hacemos si tenemos tiempo, hacemos una revisión corta de este capítulo. Y Listo, ya doctor. pues nos reuniríamos ya Listo. la semana entrante para revisar vértigo y la fisiopatología vestibular. Bueno, Listo, doctor. Nosotros bueno, igualmente hoy le enviamos las diapositivas. bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Que tengan un buen día. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego.